Bien, chicos, vamos a empezar a ver el tema de programación de PLC. Para ver la parte de programación de PLC, lo que necesitamos saber, primero que nada, es cuáles son las simbologías que vamos a usar. Para eso vamos a hacer una pequeña comparación entre la simbología eléctrica y la simbología que vamos a utilizar en lo que es el PLC, ¿sí? Lo voy a comparar básicamente con el diagrama de conexionado o el enclavamiento de conexionado de un relé, ¿sí? Cómo conectarlos para un relé, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con la parte del eléctrico, ¿sí? Va a ser el esquema eléctrico. Lo vamos a comparar con lo que vendría a ser el PLC, ¿sí? Siempre que hablamos de conexión del PLC va a ser la parte interna del conexionado del PLC. La forma de programar el PLC tenemos varias, las que vamos a ver nosotros va a ser lo que se llama ladder, ¿sí? Después van a entender por qué se llama ladder ese sistema. Bien. Bueno, vamos a empezar con el tema del PLC, con el esquema eléctrico, perdón. En la parte del esquema eléctrico, ¿sí? Si yo tengo que hacer un encargamiento eléctrico, tengo una línea de alimentación, que lo podría hacer con color rojo, tengo una línea de alimentación, que puede ser de 12, 24, 220, dependiendo del tipo de relé que tenga, y después tengo una línea, ¿sí? Que vendría a ser, yo tengo la fase acá, el neutro abajo, ¿bien? Y dentro de esa línea tengo los diferentes elementos. Por ejemplo, tengo el pulsador, ¿sí? Normalmente abierto, o sea, este es su pulsador, el que se llama NA, normalmente abierto, ¿sí? En serie con un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? Y mi elemento de carga, que es mi relé, ¿sí? Ese es mi relé. Esto casi siempre tiene una retención, ¿sí? Para hacer un enclavamiento eléctrico, que es la retención con un contacto, ¿sí? Vendría a ser de K1, ¿sí? Que es un contacto normalmente abierto también, ¿sí? Yo lo que tendría acá es un contacto de la bobina de K1, ¿sí? Y tengo mis dos pulsadores, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Bien, en el PLC tengo simbologías para representar lo que vendrían a ser los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿sí? Vamos a empezar con los normalmente abiertos, o sea, los contactos normalmente abiertos, ¿sí? A los que llamamos NA, se representan de la siguiente manera, ¿sí? Esto es un contacto normalmente abierto, ¿sí? Esa simbología viene de el viejo sistema que conocían los primeros programadores, que era a través de las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir tenían diferentes tipos de simbología, o sea, de símbolos para poder usar, ¿sí? Y vendría a ser el viejo sistema. Yo tenía la guión del medio, ¿sí? Tenía el corchete y los guión del medio. Lo que pasó a lo moderno, nada más que se quitaron en vez de ser líneas discontinuas, es una línea continua y se utilizan dos rayitas. En algún que otro caso también van a encontrar que están señalados por los costados, pero mayormente se encuentra de esa manera. Después tenemos el normal cerrado, el contacto normalmente cerrado, ¿sí? El contacto normalmente cerrado es similar, lo único que tiene que estar cerrado, ¿sí? Es una línea, dos palitos y indicador que está cerrado, ¿sí? Bien. Si yo hago la misma representación en los viejos sistemas que se usaban en programación, o sea, los primeros sistemas que se utilizaban en programación, vendría a ser algo similar. Línea punteada, el corchete, una barra en diagonal,
el corchete para el otro lado y línea punteada de vuelta, ¿sí? Bien, esta es la forma de representar los contactos, tanto normalmente abiertos como normalmente cerrados, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos contactos que pueden ser contactos de nuestra bobina o contactos de nuestros pulsadores, tanto normalmente abiertos como normalmente cerrados. Lo que me faltaría dibujar a mí es mi carga, ¿sí? Mi lugar de carga, lo que nosotros llamamos el relé en nuestro sistema cableado, nuestro esquema eléctrico, ¿sí? Nuestra carga, ¿sí? Ahí se ve nuestra carga. La simbología que nos quedaba libre muchas veces eran los paréntesis, entonces lo que se convenió es usar este tipo de simbología, ¿sí? Pueden que en algún que otro PLC, dependiendo la marca, ¿sí? Pueden que encuentren esto, pero representado de esta manera, ¿sí? O puede que también lo encuentren como si fuese un globo, o sea, de esta manera. Esto prácticamente ya no se encuentra en este o este, ¿sí? ¿De dónde viene eso? O sea, del sistema viejo de escritura, de la máquina de escribir, ¿qué simbología me quedaban? Eran los paréntesis. Entonces, ¿qué se usaba? Las líneas punteadas, ¿sí? Los guiones, paréntesis, paréntesis, y se seguía con guiones. Bien. Ahora que tenemos todo eso, yo lo que puedo hacer es convertir esto, ¿sí? En un sistema de ladder, ¿sí? ¿Por qué ladder? Porque ladder es escalera en inglés. Como verán, yo lo que voy a hacer es acostar esto y darle, ¿sí? Utilizar esta simbología que es la que corresponde en el sistema de PLC, ¿sí? Bien. Bien. Como yo les decía, es un sistema ladder. Ladder se refiere porque van a ver que forma un tipo de escalera, ¿sí? En vez de tener mis líneas horizontales, voy a tener mis líneas verticales, ¿sí? Y no voy a tener alimentación, ¿sí? ¿A qué me refiero? No voy a tener alimentación, no voy a tener tensión, sino voy a tener señales digitales. O tengo algo o no tengo nada. Para llamarlo de una manera, es como si yo tuviese un 1 acá que tiene que llegar a la parte de este lado a generar un 1, ¿sí? Y las voy habilitando de las diferentes maneras. Bien, con el esquema que vieron recién, que lo voy a aparecer de vuelta para que les quede fijado, yo voy a generar este mismo circuito, pero en formato para el PLC en ladder. Bien, entonces voy a empezar. Yo acá tengo un pulsador normalmente abierto, que es un contacto normalmente abierto. Entonces lo primero que voy a dibujar es mi contacto normalmente abierto, ¿sí? Después les vamos a poner, como ya vimos en el video anterior, la representación de con qué letra va cada una, porque ya lo vimos lo de las entradas y las salidas, así que después vamos a numerar, a ponerle un nombre específico. Después de ese contacto normalmente abierto, yo tengo un contacto de un pulsador normalmente cerrado, entonces debería dibujar un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Bien, y por último tengo una carga, que esa carga es un globo de salida, ¿sí? Entonces yo tengo mi globo de salida, ¿sí? Hasta ahí hice solo y únicamente esta parte. Ahora lo que me faltaría hacer es esta línea de acá, que esta línea de ahí es lo que llamamos la autorretención, ¿sí? La autorretención está en paralelo al pulsador, ¿sí? Normalmente abierto, vendría a estar en paralelo al contacto normalmente abierto, ¿sí? Y es un contacto normalmente abierto. Y es un contacto normalmente abierto. Si recordamos un poco el video anterior donde hablábamos de las entradas y salidas del PLC, estos contactos, ¿sí?, tienen diferentes denominaciones. Por ejemplo, si lo comparamos con un circuito, nosotros a nuestro pulsador, ¿sí?, de inicio lo llamamos 0S1, a nuestro pulsador de parada lo llamamos 0S2, ¿sí? Y eran pulsadores. Bueno, acá a esos pulsadores nosotros tenemos que dar un
lugar de reconocimiento en nuestro PLC. O sea, una entrada, un nombre de entrada. Si recuerdan cuando vieron el video del PLC, a las entradas se las identificaba. A las entradas se las identificaba con la letra I de input, ¿sí? Y a nuestras salidas se las identifica con la letra Q, mayormente. Hay PLC que no trabajan con esa simbología, ¿sí? Sino que a las entradas las identifica con la letra X y a las salidas con la letra Y, ¿sí? Pero depende de la marca mayormente. Como yo estoy diciendo que estos son contactos exteriores, ¿sí? Lo comparé con dos contactos exteriores, esos van a tener un número asignado en el PLC, ¿sí? Por ejemplo, el primero, el de 0S1, va a ser un I1. Puede ser que, dependiendo del PLC, sea un I1, un I01, un I11, ¿sí? Eso depende de la denominación específica del PLC, pero siempre es con la letra I, ¿sí? Eso indica que está en la posición 1 de las entradas, ¿bien? Bueno, mi segundo contacto normal cerrado va a ser un I2, ¿sí? Indica que un pulsador, ¿sí? Está conectado a la entrada I2 y está representado dentro del PLC como un contacto normalmente cerrado y este como un contacto normalmente abierto. Acá yo ya hice mis dos entradas, o sea, mis dos pulsadores. Lo que tendría que venir a representar ahora es mi salida. La salida se representa con la letra Q, ¿sí? Por la carga, ¿sí? Out por la salida, se representaría con la letra O, pero para no confundirse, como expliqué en el video pasado, se toma en consideración mejor la letra Q. Y acá también tengo diferentes formas después numéricas para representarlo. Puede ser Q01, Q00, puede ser Q0, Q1, eso también depende muchas veces de lo que vendría a ser el tipo de PLC utilizado. ¿Bien? Y como representa acá, que K1 tiene un contacto en paralelo con 0C1, acá yo tendría que poner un contacto de Q1 en paralelo con 0S1, ¿sí? Entonces, este contacto de acá es Q1, ¿sí? Es un contacto normalmente abierto de Q1. Bien, si uno mira el diagrama ladder, que en su traducción a español es escalera, uno puede ir trepando, por decirlo así, y por eso se le llama escalera. Puede ser que a veces suceda que algunos PLCs no tengan esa parte, ¿sí? Porque como no es alimentación en realidad, ¿a qué me refiero? No hay tensión que pasa de un lado al otro, muchos fabricantes de PLC obviaron esta línea para porque no representa mucho, o sea, no representa casi nada, sino que yo tengo un valor alto acá y un valor bajo acá, que el valor alto tiene que llegar a la parte baja nada más, que en realidad la parte baja terminaría en este sector, pero como en un principio los únicos símbolos que uno tenía eran esos, ya quedaron como históricos, ¿sí? Hoy en la era moderna del PLC, esta parte ya prácticamente no existe en la mayoría de los PLC, pero se sigue programando de la misma manera. Bien, esto es parte de la simbología que vamos a utilizar, ¿sí? Para crear un programa. Yo ahora se los voy a pasar a mostrar en el simulador Celio, que es uno de los simuladores para PLC bastante básicos y sencillos de entender. Van a ver que la simbología es exactamente la misma, ¿sí? Y van a ver que cuando yo lo simule, el pulsador, ¿sí? Lo que va a suceder es que vamos a tener que se prende y se apaga una luz, ¿sí? Como esto, por ejemplo. Yo para prender y apagar una luz acá, lo único que tendría que conectar es un contacto normalmente abierto de K1, ¿sí?
a una carga, ¿sí? A la lámpara. Y listo, yo ahí ya prendería, ¿sí? A esta la vamos a llamar L1, ¿sí? Y ahí prendería una lámpara. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero esta parte ya se externa al PLC, en la parte de conexionar, que ahora lo vamos a ver. Bien, estamos acá en la parte del simulador ya. El que vamos a usar es el Celiosoft 2. Cualquier simulador de Celios está bien. Fíjense, yo en el Classroom les dejé uno, ¿sí? Cuando apenas iniciamos el Celio nos va a pedir preguntar las siguientes acciones. Si queremos crear, abrir un programa, utilizar un programa reciente, ¿sí? Conectarlo al PLC, monitorear un PLC o salir. Yo lo que voy a hacer es crear un programa nuevo, ¿sí? Van a ver que me va a decir seleccione el tipo de PLC. Hay diferentes modelos, diferentes tipos. Voy a usar un PLC básico, así que voy a seleccionar el primero con pantalla. Y voy a elegir un PLC de alimentación de 24 volts, 6 entradas digitales, ¿sí? 6 entradas digitales y 4 salidas RNA. Depende de la capacidad de entradas y salidas, o yo busco la lista y el tipo de PLC. Le voy a dar siguiente y ahí me aparece mi pantalla. En esta parte de acá nosotros vamos a trabajar el tema de las conexiones y acá vamos a poner las salidas, ¿sí? ¿De dónde sacamos las conexiones? O sea, los botones, las referencias, los objetos o la simbología. De la parte inferior, yo en la parte inferior, ven que yo me acerco a todos estos lugares, tengo diferentes cosas. La que vamos a utilizar nosotros es esta, que son las entradas, ¿sí? Y estas que son las salidas. Fíjense en que justo en las salidas tenemos los diferentes colores, ¿sí? Igual que arriba, esta parte de acá arriba. ¿Por qué? Porque todo esto lo puedo utilizar solamente la parte de bobinas y todo esto vendrían a ser los contactos de esa bobina. Bien, ¿cómo llevo uno de estos hacia estos lugares? Es muy sencillo. Hago clic derecho, lo arrastro y lo deposito. Voy a hacer lo mismo con el otro pulsador, porque nosotros usamos dos pulsadores, I1 e I2, y ahora voy a poner una salida. Voy a agarrar el que parece un corchete, ¿sí? Y lo voy a arrastrar hacia la parte de bobina. Fíjense, si lo quiero dejar en la parte de contacto no me deja, lo voy a dejar en parte de bobina. Me faltaría un contacto de este. ¿Cómo encuentro el contacto? Fíjense donde está la parte amarilla, me dice contacto y lo arrastro y lo dejo. Ahora me faltaría conectarlos entre sí. La parte es muy sencilla. Yo tengo que agarrar y cliquear sobre las líneas de trazos, o sea, las líneas punteadas. Y yo cliqueo con clic derecho, con clic izquierdo, perdón, me genera esas líneas. Fíjense que me generan las líneas. Bien, ahí yo creé mi programa. El problema es que no se visualiza igual que en nuestro otro, en la simbología que le marqué. ¿Por qué? Porque se está viendo un sistema eléctrico, pero acostado, ¿no? ¿Cómo lo paso? Voy a visualización y pongo ladder. Y ya automáticamente ahí se cambia. Yo ahí ya generé mi programa. Ya hice lo de las entradas, ¿sí? Pero si notan, hay una pequeña diferencia en I2. Es normalmente abierto, yo lo necesito cerrado. ¿Cómo lo cambio? Clic derecho sobre el contacto y pongo normalmente cerrado y ya se cambió. Bueno, hasta ahí todo bien. Lo que me faltaría es pasarlo a simular o a probar el programa. Bueno, lo puedo hacer de la siguiente manera. Vengo a la parte superior y voy a ir a la parte de simulación, porque el Celiosoft me permite estar en 3 sistemas. En sistema de edición, que el sistema de edición me permite crear, editar o cargar un programa, ¿sí? La simulación me permite simular el programa y después tengo en la que es monitoreo. Si yo conecto el PLC por el cable correspondiente, puedo monitorear el PLC. Voy a usar simulación, así que voy a apretar clic en simulación. Fíjense que ya me aparecieron teclas de entradas y indicadores luminosos de salida. ¿Cómo los activo o los desactivo? En la parte inferior, ¿sí? Tengo para activar y desactivar, ¿sí? Si yo le hago clic acá no pasa nada, se activa y nada más. ¿Por qué? Porque el PLC está en modo stop, o sea, la simulación del PLC está en stop, lo tengo que poner en room. Y acá hay un par de cosas que hay que saber antes. Como es una simulación, yo puedo hacer la simulación tanto con pulsadores como con interruptores. La diferencia del pulsador y interruptor, el interruptor yo lo toco y queda activado. El pulsador yo lo toco, cuando lo suelto se desactiva. ¿Cómo genero eso? Con el mouse.
¿sí? Mi clic izquierdo va a ser un interruptor, ¿sí? Yo lo voy a hacer en entradas que no voy a usar. Fíjense, mi clic izquierdo, perdón, no me lo está tomando porque no tengo una entrada conectada, pero mi clic izquierdo es un pulsador, un interruptor. Mi clic derecho es un pulsador, ¿ven? Yo estoy usándolo con I2, ¿sí? Bien. Nuestro ejercicio está hecho con pulsadores, ¿sí? Así que yo tendría que usar el clic derecho. ¿Cómo hago para que se prenda Q1, que es lo que necesito yo? Tendría que pulsar I1. Entonces vengo acá, hago clic derecho, le doy un pulso, pasó la alimentación, se prendió Q1, se activó Q1, Q1 está conectado a una lámpara, esa lámpara se activó. ¿Cómo lo apago? Pulsando I2, yo pulso I2, se cortó la señal acá, se cayó la autorretención, se apagó la salida, se apagó la lámpara. Bien, si yo lo hago con interruptores, yo automáticamente toco, fíjense en que siempre aparece la señal y nunca se cae. Si yo toco acá, también se cae la señal porque no me la deja pasar, esto me lo estaría abriendo, ¿sí? Luego vamos a ver algo que se llama lógica de entradas y salidas, ¿sí? Y ahí van a entender por qué puso un abierto afuera y adentro puse un cerrado, ¿sí? Bueno, eso vendría a ser la simulación. Yo si tengo interruptores voy a tener que desactivarlos manualmente, ¿sí? Yo lo voy a cortar con un pulsador y ya ahí quedaría mi ejercicio resuelto. Lo que nos faltaría ver es la conexión externa del PLC, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahí esto es la programación del PLC. Lo que me faltaría ahora es la conexión al PLC, ¿sí? Porque sin conectar nada al PLC, aunque yo tenga el programa hecho, no me va a servir de nada. Para hacer la conexión al PLC vamos a recordar lo que vimos en los videos anteriores. Yo tengo, ¿sí?, mi PLC, donde de un lado voy a tener las entradas, del otro lado voy a tener las salidas, ¿sí? Yo las entradas las voy a tener en la parte superior y las salidas las voy a tener en la parte inferior, ¿bien? Y tenía diferentes formas. Vamos a empezar con el tema de las salidas, que siempre es un poco más sencillo de entender que el tema de las entradas. Si recordamos, teníamos dos tipos de salidas disponibles. Vamos a agarrar una sencilla, las del logo, que el logo teníamos dos, bueno, me quedé sin tinta, teníamos dos bornes y interiormente teníamos el PLC de esta manera, ¿sí? Teníamos una salida a lo que se llama tipo relé. Y lo único que teníamos que hacer, como dijimos que íbamos a trabajar con cargar una lámpara, prender una lámpara, es conectar a mi fuente de alimentación, va a ser una lámpara de 24 volts, ¿sí? A mi fuente de alimentación a uno de los lugares esos, ¿sí?, de los bornes de conexión, y del otro borne de conexión tenía que salir hacia el elemento de carga, y del elemento de carga tenía que salir a lo que vendría a ser, ¿sí?, la otra parte de la fuente, y esto lo llamábamos LU, es mi carga, ¿sí? Esta salida vendría a ser Q1. Bien, yo ahí ya conecté mi salida. Vendría a ser algo similar a lo que hice con que, si recuerdan, con la parte de el contacto del relé, ¿sí?, el contacto del relé y la lámpara directamente. Exactamente lo mismo. Este vendría a ser el contacto del relé, la lámpara y la parte de alimentación. Bien, ahora vamos a conectar las entradas, ¿sí? Si recordamos, tenemos diferentes tipos de entradas, algunas eran entradas digitales, otras analógicas. Nosotros vamos a considerar a todas como entradas digitales, o sea, tengo señal o no tengo señal. No me voy a poner en este momento a ver si es analógico o digital, por el momento. Luego más adelante vamos a empezar a ver un poco de eso. Entonces, lo que tengo que hacer es conectar. Si recuerdo, yo tenía los bornes de alimentación, ¿sí?,
Y después tenía los bornes, ¿sí?, de mis entradas. ¿Sí? Acá recuerden que yo tengo más contactos para, o mejor dicho, bornes pares para la salida. ¿Sí? Eso depende de la cantidad del PLC. Siempre va por pares. ¿Sí? Yo fíjense que dibujé 1, 2, 3, 4. De 4, de 6, de 8, de 12. ¿Sí? Siempre es de a pares. Bien. Y acá tengo, yo voy a cambiar la I de acá y la voy a pasar del otro lado. ¿Sí? Por algo muy simple. Acá yo voy a tener mi alimentación a mi PLC. ¿Sí? Mi alimentación al PLC va a estar diagramada de esta manera. ¿Sí? Con una fuente de 24 volts. Recuerden que las entradas a veces pueden ser de 24 o 12 mayormente. Entonces siempre está alimentado con 24 volts. Recuerden que cuando expliqué el tema de las entradas también, muchas veces la alimentación de una de los dos terminales está puenteado internamente. ¿A qué me refiero? A que yo acá tengo todo, por ejemplo, puede ser que yo tenga todo positivo. Si yo agarraría un tester y me diría desde la fuente la parte negativa y la otra punta en la entrada, ¿sí?, me daría tensión, tendría positivos, ¿sí?, para accionar las entradas. Entonces lo que me faltaría es tomar el negativo y poner el contacto que a mí me falta, ¿sí?, el pulsador, final de carrera, sensor que yo necesito. En este caso vamos a usar dos entradas, I1 e I2, ¿sí? Vamos a usarlo, las voy a poner acá abajo, va a ser I1 y I2 las que vamos a usar, ¿sí? Y lo que voy a tener que poner era pulsadores. Acá viene muchas veces donde se confunden la mayoría con el tema de conexionado. Por el momento, todos los pulsadores o finales de carrera que utilicemos para conectar al PLC van a ser siempre normalmente abiertos. Después les voy a explicar el porqué, pero por el momento vamos a dejarlos así, ¿sí? Ya el normalmente cerrado lo tenemos acá, ¿sí? Pero por el momento siempre normalmente abierto. Entonces voy a dibujarme dos pulsadores normalmente abiertos. Un pulsador, otro pulsador. En nuestro diagrama este se llamaba 0S1, 0S2. Y lo que me faltaría era cerrar el circuito. Si yo tengo tensión positiva de la fuente porque todo esto está puenteado, ¿sí? Todo esto está puenteado. Me faltaría tensión negativa para tener o el 1 o el 0, ¿sí? Entonces agarro de la fuente y conecto al pulsador y al pulsador. Bien, acá lo que yo ya tendría es mi programa hecho, ¿sí?, en ladder, ¿sí?, y mi diagrama de conexionado del PLC. Ahora sí, tendría terminado mi ejercicio, ¿sí? Siempre que hagamos un ejercicio hay que hacer el diagrama de conexionado del PLC más el diagrama ladder. Son dos partes importantes. ¿Por qué son dos partes importantes? Porque uno puede tener perfecto hecho el diagrama, o sea, la programación hecha en el PLC, pero si yo no tengo hecho esto, el que venga a hacer la conexión al PLC no lo va a poder realizar porque no sabe qué tipo de pulsadores está usando, ¿sí? Ahí yo los dibujé como contacto, me faltaría poner esto así, esto así, vamos a corregirlo así se ve mejor. 0S2, ahí se ve un poco mejor, ¿sí? Yo, si no tengo todo esto, el diagrama de conexionados, el que lo va a conectar no entiende y puede conectar cualquier cosa, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que corresponde a PLC, la introducción a PLC. Les voy a dejar un ejercicio donde lo van a tener que resolver ustedes.